muy bien, pastor. Si pudiera mencionarnos sobre usted, sobre su nacionalidad, sobre su ministerio, su familia y sus estudios también, porque veo que su contenido es muy bueno, la verdad que el canal que usted tiene, wow, es impresionante Gloria a Dios. el conocimiento, es de mucha bendición. Así que a ver si Bueno, puedo. mi hermano, bueno, yo soy colombiano, Ujú. entré en una escuela misionera a los 19 años en Colombia, y ahí, bueno, estuve capacitándome y de ahí salí como misionero en toda Ujú. Latinoamérica. Eh, y bueno, siempre el objetivo fue capacitar a la iglesia, siempre fue desarrollar un ministerio de discipulado, de enseñanza bíblica. Ujú. Básicamente ese era el propósito, siempre fue el propósito. Y dentro de ese propósito, pues tuvimos muchos grupos de estudio, también estuvimos ayudando en la plantación de iglesias. Y bueno, fue un gran regalo que el Señor me permitió tener a través de este ministerio y a través de esta experiencia, ¿no? Y desde ahí hasta hoy, pues hemos estado siempre activos en la obra del Señor. En el año 2002 llegué a la Argentina también a colaborar con un grupo de pastores y bueno, ahí estuvimos desarrollando una serie de trabajos. Eh, También continué con los viajes misioneros. Finalmente en el 2004 conozco a la que hoy es mi esposa. Y bueno, en el 2000, creo que fue en el mismo 2004 que nos casamos. Ujú. Nos conocimos poco tiempo, pero bueno, lo que pasa es que mi vida misionera no me dejaba tener una relación muy, Claro. muy, vamos a decir, no nos podíamos ver todo el tiempo. Entonces estuvimos separados varios meses y después cuando nos volvimos a ver nos casamos. Y después tuvimos dos hijitos, 2006, 2009. Y en el 2000, sí, más o menos 9, 10, ya estando acá en Buenos Aires, de base, trabajando con una iglesia a la que el Señor nos envió, una iglesia que amamos mucho. Empezamos a trabajar y también con todas las iglesias de la zona, seguimos con nuestros estudios bíblicos. Eh, y bueno, pusimos un seminario bíblico local para la iglesia. Y bueno, y ahí el Señor pues nos ha bendecido mucho hasta el día de hoy. Nos ha dado el privilegio de servirle. Y bueno, también durante todo ese trayecto siempre estuvimos capacitándonos, leyendo mucho. Bueno, después de que salimos de la escuela misionera, que fue una capacitación intensiva porque era internado y eran estudios de todo el día, vamos a decir, muy bíblico siempre. Eh, bueno, después continuaron las lecturas, continué con las capacitaciones, hice un curso en la Escuela Charles Spurgeon de Brasil, también hice varios cursos en la Iglesia Presbiteriana San Andrés de acá de Buenos Aires. Y bueno, la lectura, mi hermano, y básicamente eso. Así rápidamente, para no gastarme todo el tiempo ahí. Qué bueno, bueno, sí, es bueno saber porque las personas que van a entrar al canal del pastor van a ver ese contenido tan profundo que, o sea, el que ve su contenido va a ver que es una persona que tiene conocimiento, ¿no? Y va a ser muy, muy edificado, de verdad que sí. Bien. Gloria a Dios. Gracias. Continuamos con este tema, ¿no? Que habla sobre la división del cuerpo de Cristo. Díganos, pastor, ¿qué pasaje de la Biblia nos enseña sobre las divisiones entre cristianos que hubo en el tiempo, ¿no? De Jesucristo? Bueno, la iglesia siempre ha enfrentado la división, siempre ha enfrentado esta problemática, pues porque como seres humanos que estamos en este cuerpo de muerte aún, incluso habiendo sido regenerados por el Espíritu, no hemos llegado a una glorificación o a un entendimiento pleno. Entonces eso ha generado mucha división a lo largo de la historia. Siempre la iglesia ha enfrentado grandes, grandes Ujú. divisiones, grandes conflictos. Y yo pienso que un caso bíblico es el de Corinto, ¿no? Como Pablo tiene que combatir la división en la iglesia de Corinto. Bueno, unos decían yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros Ujú. de Pedro, algunos decían yo soy de Jesús. Ujú. Pero Pablo
los exhorta y les dice, Cristo no está dividido, nosotros somos un cuerpo. Y da instrucciones de que guardemos la unidad en el vínculo del Espíritu Santo, ¿no? En el vínculo del amor. Entonces la iglesia a lo largo de toda la historia ha enfrentado divisiones, pero yo pienso que también esto es una manera en que el Espíritu Santo nos capacita para poder perseverar en la unidad, ¿no? Así es. Y díganos, pastor, como cristianos, ¿cómo podemos estar unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en un mismo propósito, que es lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿no? En sus cartas. En sus cartas, bueno, es muy importante que entendamos que la unidad principalmente es una gracia y la unidad nos la da el Espíritu Santo. Nosotros podemos llegar a hacer tratados vamos a decir, o convenios, o vamos a poder hacer concilios con hombres y firmar acuerdos y discutir, qué sé yo, debatir y llegar a acuerdos y quizás alcancemos en esos términos grandes avances en la unidad, pero hay un factor fundamental para alcanzar la unidad en la iglesia y es el Espíritu Santo. Todos aquellos que tengan al Espíritu Santo van a estar unidos en una misma mente, en un mismo sentir, quizá no intelectualmente, pero sí unidos por Cristo. Entonces, si bien es cierto, podemos trabajar vamos a decir, en estos concilios, en estos acuerdos entre hermanos, entre iglesia, pero el factor de unidad más importante es el Espíritu Santo y tenemos que pedirlo. Las cosas que vienen del cielo y que son de gracia, debemos pedirlas. La Biblia dice que, por ejemplo, con la sabiduría, que si no tenemos, la pidamos a Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces yo pienso que un factor importante para que se dé unidad en la iglesia es pedirlo, y pedirlo es orar por la unidad y orar a Dios una y un millón de veces, orar y orar, para que nos conceda ese don del Espíritu Santo que une. Y si el Espíritu Santo une, aquí no hay nada que pueda dividir a la iglesia. Y viendo, pastor, el tiempo actual, ¿se ve divisiones y pleitos entre cristianos de diferentes denominaciones? Pues lamentablemente sí. Lamentablemente la división pues es algo muy marcado y nos hemos alejado de algo que fomentó la unidad en la historia de la iglesia y fueron los acuerdos, los concilios. Cuando la iglesia estaba naciendo, el cristianismo estaba naciendo, hubo un conflicto entre los mismos apóstoles. Bueno, la Biblia nos relata que Pedro predicaba la circuncisión y Pablo predicaba la gracia. Y bueno, hubo un momento en que el desacuerdo era muy grande, entonces tuvieron que reunirse entre los apóstoles y decir, bueno, ¿qué vamos a unificarnos en lo que estamos predicando? Porque no podemos predicar unos una cosa y otros otra. Y se da el famoso concilio de Jerusalén, donde vemos a Pablo y a Pedro llegando a acuerdos, y finalmente se llegaron a acuerdos. Dice la Biblia que se dieron la diestra en señal de compañerismo y cada uno siguió predicando y llegaron a un acuerdo. Lamentablemente se ha dejado eso, ¿no? A lo largo de la historia de la iglesia pues se han dado grandes concilios. Podemos mencionar Nicea, podemos mencionar Calcedonia, y uno de los últimos que fue muy necesario fue el Concilio de Chicago. Pero como iglesia local, y vamos a decir entre pastores y nosotros que somos como no estamos en esos círculos académicos, hemos dejado mucho esto, hemos dejado ir al acuerdo, más bien nos la pasamos batallando entre ideas y tratando de prevalecer unos sobre otros, en lugar de sentarnos y decir, bueno, lleguemos a un acuerdo, porque con la Biblia se puede enseñar lo que quiera, lo que cualquier persona, si quiere enseñar de ovnis, va a encontrar. Si quiere enseñar de extraterrestres y de reptilianos, va a encontrar. Entonces, yo pienso que tenemos que ir a la Biblia con la humildad de verla como una autoridad
y no implantarle mis ideas ni forzarle mis interpretaciones, sino que ella sea una autoridad. Para eso se necesita humildad. Y cuando vamos todos a la Biblia con humildad, seguramente vamos a llegar a muchos acuerdos, seguramente vamos a llegar a grandes conciliaciones y esto va a producir unidad. Pero pues como dije, lamentablemente hoy se ha perdido completamente esta práctica de los acuerdos, de los concilios, de los debates incluso, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por ahí a veces la gente piensa que el debatir es algo negativo, pero el debate con respeto, el debate con amor, el debate con el anhelo de llegar a la verdad, no el debate con el anhelo de vencer al otro, sino el debate con el propósito de progresar, de profundizar en la verdad. Pienso que eso falta y que deberíamos transmitirlo para que podamos pues llegar a una unidad mayor. Así es. Y esa palabra que mencionó, el amor, ¿no? Que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ¿no? Yo pienso que eso nos falta en estos tiempos, ¿no? Porque a veces cuando comienza a contender entre dos denominaciones, un ejemplo, ¿no? La pentecostal contra los bautistas, y entonces lo que menos hay es amor ahí. No hay amor, y el apóstol Pablo dice que por más que uno hable de parte de Dios y que tenga toda la fe y todo el conocimiento, incluso que dé su cuerpo para ser quemado, e incluso dé a los pobres, pero si no hay amor, no, de nada nos sirve, De ¿no? nada De nada sirve. nos sirve. Pienso que el amor es un factor que une verdaderamente. Y si nosotros queremos ser sinceros, somos pobres en ese aspecto del Espíritu Santo, en ese aspecto del fruto del Espíritu Santo. Y creo que tenemos que confesarnos como pobres para que podamos trabajar en esa carencia, en esa necesidad y pedir a Dios que nos ayude en esa necesidad. Por ahí a veces nos sentimos ricos y nos sentimos muy confiados en determinados dones, en determinadas virtudes, en determinados, bueno, no sé, aspectos de nuestra vida cristiana nos sentimos fuertes, grandes, maduros, superados. Y creo que un gran paso para poder crecer en amor es confesarnos débiles, confesarnos frágiles, confesarnos pobres y con esta conciencia pedir a Dios que nos haga ricos y seguramente el Espíritu Santo y Cristo mismo nos enriquecerán y podremos crecer en un verdadero amor. No el amor humano, porque el amor humano es catastrófico, el amor humano está basado en el egoísmo, está basado es un amor caído. Nosotros necesitamos el amor que es fruto del Espíritu Santo. Y ese amor, también es como dijimos al principio, ¿no? Es un don de gracia y tenemos que pedirlo y tenemos que tener conciencia de que no va a fluir de nosotros mismos, sino que fluye del cielo, fluye de la gracia, fluye de Cristo mismo. Y bueno, cuando nosotros podemos experimentar ese amor que es fruto del Espíritu Santo, eso va a producir una unidad del Espíritu, justamente, ¿no? Con lo que empezamos. Entonces yo pienso que una cosa, un factor importante es que nosotros dejemos de confiar en nuestras capacidades, nuestra capacidad de amar y empecemos a pedir más amor del Espíritu Santo. Así es. Sí, sobre todo cuando creemos que somos quizás súper espirituales, estamos bien en las cosas del Señor, tenemos que ir como decía un pastor, a la palabra, ¿no? A lo que es el sermón del monte y meditar en lo que es ser pobre en espíritu, ¿no? Sí. El saber que tenemos que reconocer ante Dios nuestra pobreza espiritual, ¿no? Que dependemos completamente de Él, ¿no? Y ahí verdaderamente podemos ponernos, pisar tierra, porque a veces podemos pensar que somos muy espirituales, quizás porque estamos haciendo las cosas bien, pero el apóstol Pablo dice que nuestra competencia no viene de nosotros mismos, ¿no? Para pensar Sí. nosotros mismos, sino viene de Cristo, ¿no? Así es. Es verdad. Dios nos ayude, pero nuestra tendencia es a sentirnos ricos, enriquecidos, poderosos, grandes. A mí nadie me engaña. No, más bien tendríamos que decir, Señor, soy tan frágil que soy muy susceptible al engaño, me aferro de ti. Y yo pienso que son esas falsas sensaciones de seguridad y de grandeza que tenemos que nos hacen perder las grandes gracias o las grandes virtudes de Dios.
Así es. Amén, pastor. Y, díganos, pastor, si Cristo viniere hoy, ¿cómo encontraría su iglesia? ¿Unida o dividida? ¿Cómo? Bueno, sí, yo creo que si el Señor llegase hoy, encontraría su iglesia unida porque Él prometió unirla y es un trabajo que Él está llevando adelante y es un trabajo que Él va a lograr y Él no va a estar frustrado ni va a llegar y va a encontrar una iglesia dividida. Yo creo que Él va a encontrar una iglesia unida. Eso en cuanto a la promesa. Ajá. Ahora, en cuanto a nuestra responsabilidad, porque nosotros tenemos responsabilidad, todo cristiano verdadero va a estar solícito en buscar la unidad. Así es. Todo cristiano legítimo, nacido del Espíritu Santo, Ajá. todo cristiano que ha sido limpiado por la sangre de Cristo y la sangre de Cristo está activa en su corazón, limpiando día a día, es Ajá. una persona que está solícita en buscar la unidad. Ya los resultados macro están en las manos de Dios. Ajá. Pero nuestra responsabilidad, la responsabilidad de nuestro corazón, si somos creyentes legítimos, es perseverar en ese vínculo, ¿no? Buscar solícitos, como dice Pablo, es el vínculo de la unidad. Entonces, a nuestros ojos humanos, vemos una iglesia dividida y creo que eso tiene que motivarnos en trabajar por la unidad, en tener paciencia con el otro, en tener amor por el otro, en no querer destruir al otro con, no sé, con mis argumentos, destruir a la persona. No, mi propósito debe ser ayudar a la iglesia a que crezca, que comprenda, no ganarle a fulano, ni a mengano, ni a nadie, intelectualmente o qué sé yo, sino que la iglesia crezca en conocimiento, porque en la medida que crezca en conocimiento va a crecer en amor por Dios. Entonces, esos tienen que ser los motivos reales. Yo sé que obviamente, pues, frente a la mentira podemos llegar a airarnos, o podemos llegar a molestarnos, o puede llegar a generarnos, qué sé yo, emociones descontroladas. Pero bueno, el Espíritu Santo justamente está para eso, para que nos controlemos, para que la palabra viva en nuestros corazones, para que busquemos las cosas que son fundamentales y que también podamos entender qué es superficial y simplemente dejarlo pasar. Ajá. Amén. Así es. Y hoy, en estos tiempos, hay pleitos y debates por posturas teológicas en las redes sociales, pastor. ¿Cómo lo piensa? Sí, sí, mi hermano. Hay muchas posturas, muchos debates. Eh, es la misma carnalidad del ser humano la que divide. Recordemos que Pablo a los Corintios le dice, vosotros sois carnales porque están divididos, ¿no? No los puedo tratar como espirituales, sino como a carnales, porque, y justamente decía, ¿no? Porque uno dice soy de Pablo, otro dice soy de Apolos, otro dice soy de Jesús, y entonces Pablo dice, ustedes con estas divisiones lo único que muestran es que están en una carnalidad tremenda. Ajá. Y eh, toda esta división que se da en redes sociales, todas estas discusiones que en muchos casos son vanas, porque bastaría ser un poco más profundo o quizás indagar más en lo fundamental como para tener un poco de paciencia y quizás pues llegar a acuerdos, ¿no? Como lo que dijimos al principio, llegar a acuerdos. Entonces, yo creo que un llamado para nosotros como creyentes y como iglesia, la iglesia verdadera, un llamado es, eh, es tener humildad, tener paciencia y bueno, no dejarnos sulfurar por de repente alguna postura u otra, sino más bien buscar que lo fundamental de la verdad de Dios pues reine en el pueblo, en la iglesia, en nosotros mismos. Amén. Así es. Y a manera de examinarnos a nosotros mismos, pastor, ¿cuál cree que sea la razón principal de los debates en las redes sociales? Le voy a mencionar uno de los puntos y quiero que usted me diga cuál es la razón. La razón de los debates puede ser quizás ganar más seguidores, generar más likes, tener más reproducciones, dinero o fama,
o defensa de la fe? ¿Cuál es como usted lo ve, según cómo ve la fe Yo, actualmente? yo creo que todas se dan. Todas, mi hermano Dani, todas las que mencionaste se hacen visibles, porque la intuición humana es muy Ah, poderosa y uno puede percibir quién lo hace, por qué lo hace, ujú, y más si tenemos el discernimiento del Espíritu Santo. O sea, si la intuición humana es poderosa para ver estas cosas, ¿cuánto más el discernimiento del Espíritu? ujú, Entonces es una realidad que muchas personas buscan más, popularidad, y otras sinceramente buscan el progreso de la fe, el progreso del Evangelio. Pienso que en ese análisis ujú, tenemos que todos ser muy sinceros con nosotros mismos ujú, y evaluar qué es lo que nos está moviendo, qué es lo que nos, vamos a decir, nos lleva a desarrollar determinados temas en nuestros canales. Y si percibimos algún interés que no es correspondiente, no es ético, no es moral, no coincide con la moral de la Biblia, con la ética de Dios, pues pidamos al Espíritu Santo que nos limpie, que la sangre de Cristo nos limpie de pecados. Es también el corazón humano, en su comportamiento natural, va a buscar la vanagloria. Eso es algo ujú, de lo que casi ningún hombre, ningún ser humano va a poder escapar, a menos que lo reconozca, lo confiese y pida la gracia al Espíritu Santo. ujú, Y con esto volvemos a tocar un poco el tema que tocamos anteriormente, ¿no? Confesarnos pobres, ujú, entender cuáles son nuestras inclinaciones naturales. Todo ser humano tiene la inclinación a la vanagloria. A mí me tienen que dar gracias. Bueno, yo quiero ser popular. Bueno, tantas de estas cosas, ¿no? Tantas de estas miserias del corazón humano que en realidad, pues todos, vamos a decir, todos juzgamos, pero ninguno asumimos. ujú, Entonces, pienso que deberíamos también hacer este ejercicio, y esto creo que fomentaría la unidad y fomentaría el crecimiento, fomentaría la unidad. eh, Simplemente decir, bueno, sé que mi corazón es así, puedo encontrar incluso mezclas en mis deseos, puedo tener un deseo legítimo por predicar la verdad, pero se empieza a mezclar con un deseo de vanagloria. Entonces correr en oración y decir, Señor, límpiame, no quiero hacer esto simplemente por algo humano o por algo pecaminoso, sino quiero hacerlo para la gloria de tu nombre. Bueno, eso creo que nos va a llevar a tener una mayor conciencia, a tener más empatía con los hermanos, a ser más humildes. Entonces, luchar contra todo esto. Yo creo que todas estas cosas, mi hermano Dani, se dan en los seres humanos, en las redes sociales, ni hablar, ujú. unas más que otras, quizá, pero bueno, creo que en cuanto a lo individual, cada uno tenemos que tener esta visión introspectiva y empezar a batallar todos contra nuestra vanagloria. El que diga que no tiene vanagloria, entonces es porque es un marciano, ya está glorificado y bueno, eso ya no es bíblico. pero, pero pienso que confesarlo, reconocerlo, tener conciencia de esto nos va a llevar al arrepentimiento también y seguramente a crecer en virtud. Un día estaremos glorificados, un día llegaremos a la perfección absoluta y ese día nos gozaremos, no tendremos más el pesar de la maldad, no tendremos más la angustia de fallarle a Dios, ya se desaparecerá completamente esto y podremos estar libres en la eternidad con el Señor. Pero en este tiempo que estamos acá antes del perfeccionamiento, debemos combatir contra todas las inclinaciones del corazón humano al pecado. Así es. Ujú, así es. Sí, y también cuando se hace defensa de la fe o apologética, hay que saber, la Biblia nos enseña que hay que saber, cuando dice presentar defensa, o sea, hay un momento en que tenemos que responder, ¿no?, a las preguntas que nos hacen. Pero también nos enseña Judas cuándo tenemos que contender, ¿no?, por la verdad. Pero no es todo el tiempo estar contendiendo, porque ahora lo que más se ve es contienda, que realmente defensa cuando ese momento es solo contienda, por como que a ver quién tiene más la razón, quién tiene más conocimiento, ¿no? Eso lo que veo más, ¿no? Porque eso le atrae a la gente
y eso no sí, es correcto bíblicamente, ¿no? sí, es verdad, mi hermano, es verdad, es verdad. En algunos casos a mí me ha surgido como la motivación o la intención de responder algunos videos, porque a veces las personas atrás de un teléfono son tremendas. Sí, Y entonces en algunos momentos es como que me ha surgido la intención de responderle a alguno, pero después, bueno, gracias a Dios tengo mi esposita que me dice, no, acuérdate que esto te tienes que relajar, y, sí, lo dejo pasar y bueno, que cada uno diga lo que diga, y más bien seguir batallando por la verdad del Evangelio en mí mismo y que ya desde ese arrepentimiento, desde esa reconciliación con Dios, desde esa petición a Dios, bueno, desde ahí fluir. amén. Sí, sí, porque cuando la persona se llega a envanecer, como estaba escuchando el otro día el testimonio de un hermano que estábamos hablando sobre teología, cuando uno se llega a envanecer en cuanto al conocimiento, pues quieres prevalecer sobre todo, incluso hasta te vas a dormir pensando cómo vas a refutarle al día siguiente a la persona con la que estás conteniendo. Uno llega a ese extremo cuando no se está examinando. Sí, 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 sí. Sí, es normal, eso es parte de la carne, de la naturaleza humana, ¿No? y nosotros somos llamados a batallar contra nuestro pecado, a mortificarlo, Así es. a luchar contra él. Nosotros tenemos enemigos que la Biblia nos los identifica perfectamente, el mundo, el diablo y nuestra Ah, naturaleza. no, así es. Y lamentablemente muchas personas cuando perciben un pecado en su ser, en su naturaleza, se lo atribuyen al diablo, por Sí, ejemplo. Entonces se pierden la oportunidad del arrepentimiento y del perdón de Dios, que es restaurador y que es edificante y que nos lleva a la madurez y que nos lleva a la virtud, porque se lo atribuimos al diablo, ¿no? Entonces, en lugar de reconocerlo, asumirlo y decir, soy yo, es mi naturaleza, se lo atribuimos al diablo y entonces ahí ya nos perdemos grandes privilegios, ¿no? Pero bueno, los que son del Espíritu Santo, Dios los irá iluminando y en la medida de su gracia iremos teniendo mayor conciencia de todas estas cosas. así es. En cuanto a lo que mencionó del diablo, es algo que pues muchos cometen ese error, ¿no? De todo le quieren echar la culpa al diablo, incluso el hombre cuando está peleando con sus deseos pecaminosos, como Santiago dice, ¿no? Que cuando uno es tentado de sus propias, cuando su propia concupiscencia es tentado, ¿no? Sus propias debilidades, pero sin embargo el hombre confunde sus propias debilidades y le echa la culpa a todo el diablo, ¿no? El hombre está deseando a una mujer, está cometiendo fornicación y le echa la culpa al diablo, ¿no? Y a veces el diablo no tiene nada que hacer y lo dice públicamente, ¿no? Es su propia concupiscencia y le echa la culpa al diablo. Es verdad, Incorrecto, ¿no? es verdad, es verdad. A mí me pasó un caso en un estudio bíblico que un hermano se me acercó y me dijo, pastor, tengo una guerra espiritual con un demonio que me está afligiendo. Es un demonio de inmoralidad de un área, bueno. Ajá. Y yo le dije, yo tuve que decirle, mira, esto no es un demonio, Uh-huh, esto es tu naturaleza uh-huh. y tienes que responder con arrepentimiento, no necesitas liberación, necesitas arrepentirte. Y bueno, también quiero decirte que todos nosotros como hombres luchamos con esta área, pero no podemos nosotros, vamos a decir, mirar para otro lado y decir no soy yo, ocultarlo o meter la basura debajo de la alfombra, Uh-huh. sino ya inmediatamente responder con arrepentimiento y pedir ayuda a Dios y seguramente el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a asistir. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en todas nuestras debilidades, Sí. pero si nos creemos fuertes, es como una persona que se está ahogando y dice, no, yo puedo nadar, yo puedo salir y se ahoga porque piensa que puede salir y no puede. Uh-huh. Entonces, reconocer que necesitamos la ayuda de Dios y reconocer nuestras faltas es importante. Sí, hay cosas que tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Porque el mismo apóstol Pablo dice, ¿no? Haced morir lo terrenal que hay en vosotros, ¿no? O sea, que demos muerte a qué,
cuando se refiere, dice, a la fornicación, a las impurezas, a las pasiones desordenadas, ¿no? Eso, Sí, eso tiene que ser de parte de nosotros y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? totalmente. Porque, porque dice que si por el Espíritu hacemos morir, ¿no? Las obras de la carne, viviréis, dice, ¿no? O sea, muy importante eso. Es verdad eso, tremendo, Mm, tremendo. yes. Bien, acá hay una pregunta, pastor, que están haciendo. Ahí quisiera leerlo. A ver, Ah, ¿qué sería? dice, rojo la escritura, dice, bendiciones de Perú. Pregunta, el pasaje Juan 17:21, para que todos sean uno, ¿se refiere a una unión de todas las religiones en una sola religión mundial, como piensan algunos, o a qué se refiere? Bueno, ahí es un pasaje donde se le está hablando a los discípulos, ¿no? Para que ustedes sean uno. Ujú, Y bueno, vamos a decir, en una doctrina terminada del Espíritu Santo entendemos que es la unidad que va a dar el Espíritu Santo. No es una unidad, como dije al principio, fundamentada en acuerdos humanos, en conveniencias humanas, en negociaciones humanas, en relaciones diplomáticas. Pueden llegarse a determinados niveles de unidad con estos factores, pero nada nos va a unir tanto como el Espíritu Santo. Y justamente, bueno, ya como dije, en una doctrina terminada del Espíritu Santo entendemos que solamente podemos llegar a ser uno es en Cristo por el Espíritu Santo. así es. Acá hay otro comentario que dice Carrillo Argimiro, dice, en Venezuela, específicamente en Cumaná, estado Sucre, hay iglesias de su línea. Panamá, si hay, ¿es una pregunta o es un Sí, comentario? es una pregunta, dice, en Venezuela, específicamente en Cumaná, estado Sucre, hay iglesias de su línea doctrinal. La verdad que no conozco. No podría decir nada. No conozco a nadie de allá, a pesar de que, bueno, conozco muchos hermanos, pero no podría responder eso. Mm, Pienso que por internet se podría buscar, ¿no? Yo soy presbiteriano, habría que ver iglesias presbiterianas y que estén adheridas a alguna confesión histórica, ujú, ¿no? Yo creo que eso, en términos prácticos, eso, bueno, hablando de la unidad, podría llegar a darnos unidad, ¿no? Unirnos con las confesiones, porque justamente lo que hicieron las confesiones fue buscar la unidad, buscar consenso, buscar el acuerdo en medio de grandes discusiones doctrinales, y una vez se terminaban esos documentos, pues la iglesia podía decir, en esto creo. Y eso fue un factor que Dios usó de unidad. eh, bueno, yo creo que como iglesias locales sería importante adherirse a alguna confesión. Porque bueno, hay un montón de iglesias que uno por ahí le dice a qué confesión te adhieres, como más o menos para entender su sistema de pensamiento. ujú. No para que determinar si estás o no estás en la verdad, o si eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo, no. Simplemente como para saber cómo es el sistema de pensamiento y como para qué sé yo, poder llevar adelante un diálogo, no sé. Pero bueno, hay iglesias que no. Hay un montón de iglesias que no saben ni en lo que creen. O sea, por ahí ni siquiera pueden estructurar qué es el Evangelio. Entonces, bueno, claro, eso va a fomentar más la división. Entonces yo creo que de una manera pues humilde, sin poner toda nuestra confianza en una confesión, porque pues finalmente son obras humanas, y la autoridad máxima es la Biblia, pero pienso que puede llegar a ser un factor práctico como para que nosotros podamos empezar a unirnos como iglesias, ¿no? Como cuerpo de Cristo. Así es. El, bueno, el hermano R.C. Sproul y el hermano John MacArthur, mientras que estaba vivo,
amigo, R.C. Sproul eran muy amigos y eran de diferentes denominaciones, ¿no? Y Sí, eso es un ejemplo de cómo podemos sobrellevarnos, ¿no? Entre diferentes denominaciones. ¿Qué crees usted? sí, por supuesto. A ver, yo tomo una frase de John Knox, Ajá, que él dijo, tenemos que ser firmes en lo fundamental, pero flexibles en lo no fundamental. Entonces, si nosotros tenemos una soteriología, ajá, vamos a decir, bíblica, entendemos cómo es bíblica, ¿no? Con una confianza 100% en Cristo, en el Espíritu Santo, solo para Dios la gloria, sola escritura. Entonces, si eso fundamental, en eso fundamental Estados Unidos, estamos unidos, yo creo que ya en lo demás podemos ser flexibles. O sea, si tú eres amilenarista y el ajá. otro, bueno, no sé, Este, tiene otra posición, eso es secundario. claro. Eso es secundario y no creo que por eso tuviese que haber, vamos a decir, división. Ajá, Más bien ese tipo de doctrinas secundarias tienen que ser aceptadas por la conciencia. Lo que mi conciencia me haga entender que es la verdad por el Espíritu Santo y no ir en contra de mi ajá. conciencia. Teniendo respeto por el texto bíblico, humildad frente a las escrituras, aceptando las verdades que nos han sido iluminadas y bueno, ya es una cuestión de conciencia y de relación con Dios, pero no debe ser nunca un factor de división o de pararme en la verdad absoluta y pretender yo tener la verdad absoluta porque nadie la tiene. Ajá. Si nosotros creemos en el principio de depravación total, ya tenemos que aceptar que nadie tiene la doctrina perfecta. Ajá. Entonces eso también tendría que ser un factor de unidad, ¿no? Claro. Sí, porque sí, yo pienso que si la doctrina secundaria es esto, lo podríamos sobrellevar, estaríamos mucho mejor que lo que estamos ahora, ¿no? Porque son muchas veces la doctrina secundaria es la que nos divide, ¿no? Sí, Muchas veces que es la doctrina principal, que es lo más importante. seguro, seguro, sí. Eso es triste, pero es una realidad. Y claro, porque en estos tiempos veo muchos debates que si debe haber pastora, no debe haber o no debería haber, o en cuanto a la vigencia de los dones, continuismo, cesacionismo, ah, y todas esas cosas, pues causan grandes debates, pleitos, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Sí, 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 sí. No, no debería ser así. No son temas para dividirnos. Ajá, Son temas de conciencia ajá, y son temas en los que tendríamos que respetar las otras posturas, mientras sean posturas, vamos a decir, de conciencia, vamos a decir. Ahora, si son posturas simplemente porque así me lo enseñaron, así lo aprendí, más algo eh, que surge de la ignorancia o de vamos a decir, de lo muy estructurado, bueno, ya tendríamos que decir, bueno, mira, fíjate, mira esto de manera claro. con la conciencia y bueno, según lo que también el Espíritu Santo haga en tu conciencia. Ujú. Pero bueno, en eso sí, yo creo que podemos bueno, profundizar y ser de ayuda para otros que puedan tener una mayor conciencia frente a las escrituras. Que de hecho yo le decía eso el otro día a mi esposa, yo le decía, la idea es poder con estos canales darle a los hermanos herramientas para que tengan una mayor conciencia de su relación con Dios y de las escrituras y su relación sea más fuerte, más allá de ganar debates, más allá de decir mi postura es la verdadera, no, bueno, es lo que Dios me ha iluminado, mi conciencia como me la ha iluminado la Biblia, el Espíritu Santo, y como esta conciencia hermosa y limpia que yo, bueno, he podido adquirir, entonces yo quiero transmitirla a otros para que también tengan una conciencia limpia en su relación con Dios. Esa debería ser la motivación, ¿no? Ujú. Y no decir yo tengo la verdad. No, una de las cosas que a mí me ha pasado, y pues esto no creo que sea mío, creo que eso es una gracia del Espíritu Santo, Ah, porque pues ninguna
justicia tenemos en nosotros mismos, es que frente a los desafíos académicos o intelectuales de las escrituras, busco que poder tener una conciencia limpia. Y por ahí me cuestiono, y por ahí cuestiono determinadas cosas, pero lo hago para relacionarme con Dios de una manera limpia, no decir sí porque sí y obligarme a una imposición que por ahí no me voy a sentir libre. Entonces, en la profundización de mi relación con Dios, he encontrado verdades liberadoras, he encontrado, vamos a decir, realidades que me han ayudado en mi relación con Dios, en mi crecimiento con Dios, y yo quiero transmitirlas a otros porque quiero decirles, mira, esto es demasiado lindo, esto es demasiado maravilloso. Y bueno, por ahí a veces me encuentro con personas que dicen, no, eres un hereje, un hijo del demonio. Y yo, la motivación por la gracia del Espíritu Santo, que es de él, del Espíritu Santo, no mía, es justamente llevar a las personas a esa conciencia que a mí me bendijo tanto. Ajá. Así es. Así que, bueno, pienso que tendríamos que nosotros sí relacionarnos con una conciencia limpia con las escrituras y en lo que el Señor nos dé profundidad, transmitirlo a otros con ese anhelo de que también ellos profundicen su conciencia con las escrituras, con la verdad de Dios. Así es. Y sobre todo, yo pienso que entre denominaciones deberíamos aprender lo bueno de cada denominación. Porque cada denominación, si usted lo analiza, tienen algo bueno entre sus errores, porque todas las denominaciones tienen sus errores. Por ejemplo, de un bautista yo aprendo que son muy estudiosos. Eso lo tomo. Ahora, de los pentecostales, que a veces son muy criticados, los pentecostal, pero el lado fuerte del pentecostal es su comunión con Dios. Mucho hombres de oración, ayuno, pues esas cosas se puede tomar. Igualito de los puritanos que tanto se habla, hombres que querían vivir en santidad. De todos aprendemos, ¿no? De todo Todos, se aprende, exactamente. sí, es verdad. Y eso, Es verdad. Dentro del movimiento pentecostal hay muchísima gente sincera y hijos verdaderos de Dios. sí. No podemos calificar que en ese movimiento, por ahí el movimiento, desde un punto de vista académico, podemos llegar a darle ciertos cuestionamientos, yo lo hago, pero no podemos dejar de ver que ahí hay pueblo de Dios. Ahí hay pueblo de Dios. De hecho, bueno, yo no nací en una iglesia pentecostal, pero en mi niñez, mi mamá se cambió a una iglesia pentecostal y bueno, ahí estuve varios años. Así que, bueno, no creo que sea sano también decir o pensar que todas las personas que están ahí son herejes, vamos a decir, o son hijos del diablo, no sé, no. Hay mucha gente sincera. ¿Y por qué no pensarlo incluso en las sectas cristianas? He conocido testigos de Jehová que se volvieron al Evangelio, mormones que se volvieron al Evangelio. Y pues ellos empezaron su búsqueda de Dios y empezaron su relación con Dios en esas sectas, pero finalmente Dios encamina a todo el mundo a la verdad, porque eso es la obra del Espíritu Santo. Entonces quizás sea hoy, quizás sea mañana, no lo sabemos. Para Pablo se determinó un día y ese día él empezó el camino de Cristo. Pero mientras fue perseguidor, pues no podíamos llegar a decir en esa época no estaba en los planes de Dios o ya está condenado, no. Llegó el día en que él fue llamado y entró en los caminos del Señor, como pasará con muchos. Por eso la Biblia dice que prediquemos a tiempo y afuera de tiempo. Y el propósito del Evangelio es que llegue a toda criatura y todos los días y en la medida que podamos. Porque no sabemos Dios a quién llamará y de dónde lo llamará, ¿no? Sí. Si trae el Señor hijos que tiene, incluso dentro de la iglesia satánica, por ejemplo, ¿cómo no va a traer de otras denominaciones? Sí. Incluso a muchos Dios nos ha sacado de las iglesias de la prosperidad. Yo pertenecía a esta iglesia de estos falsos apóstoles, pero Dios en su misericordia
de alguna otra manera usa personas para sacarte de ahí y llevarte a la verdad, ¿no? Y así como lo hace de esas iglesias, también lo hace de algunas sectas incluso, o como usted dice, doctor. Sí, 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 es verdad. Y bueno, ahí yo creo que ahí nosotros sí tenemos que estar muy afilados con la verdad y sobre todo los líderes, Sí, ¿no? Las personas que están a cargo de grupos, que estén muy comprometidos con la verdad. Uno no exige que tengan, como dije hace un momento, la doctrina perfecta, ni que sean, qué sé yo, que tengan el intelecto más alto, no, pero sí que amen la verdad. sí, Y una vez que amen la verdad, ellos ya son parte de nosotros. Ahora, el Espíritu Santo los llevará, los edificará y llegarán al nivel que Dios permita que lleguen, según la gracia que les dé a cada uno. Pero pienso que un factor para que nosotros los tengamos como hermanos es que amen la verdad de las Escrituras y estén dispuestos también al cambio, ¿no? Yo les digo siempre, en la medida que Dios me vaya dando luz en algún tema, ¿no? pues voy a quizá cambiar de opinión. Ujú, Y sí, algunos me dicen, pero pastor, usted hace, no sé, 15 años no predicaba eso. Y bueno, es que no era perfecto hace 15 años como no lo soy ahora, y quizá en 5 años más adelante diga otra cosa. El único que es omnisciente es Dios. así es. Sí, en teología, los que estudian teología saben que la revelación de Dios es progresiva, ¿no? Progresiva. Un tiempo puedes ser dispensacionalista y luego puedes cambiar a milianista y así en tus posturas, ¿no? Porque según la luz que Dios te da, ¿no? La iluminación de su palabra, ¿no? Y eso pasa con todos, ¿no? Con todos. Sí, amén. Mm. Eso tendríamos que analizar, ¿no? Y que finalmente, qué sé yo, establecer en cuanto al diálogo con otras denominaciones o con otros cristianos de otras iglesias, decir, bueno, ¿cómo es tu relación con la verdad? ¿La Ujú, amas? Porque bueno, hay algunos que son obstinados y te das cuenta que no aman la verdad, sino que aman su verdad. ujú, Una cosa es amar mi verdad y otra cosa es amar la verdad, porque cuando yo amo mi verdad me vuelvo dogmático, religioso, atropello, así es. pero cuando yo amo la verdad soy humilde, cambio, profundizo, crezco, maduro. Entonces, yo pienso que tendríamos que entablar relaciones desde este punto, ¿no? Entendiendo quiénes son los que aman la verdad y quiénes son los que aman su verdad. Excelente punto. Sí, sí, ese punto que ha tocado es muy importante, ¿no? Si examinamos cuál es mi verdad con la verdad de Dios, pues eso va a hacer que la misma escritura nos va a confrontar los errores que tenemos, ¿no? Que necesitamos cambiar, ¿no? Es la palabra de Dios. Sí. Y que nadie finalmente tiene la interpretación de la realidad exacta, ni siquiera de nuestro propio, ni siquiera de nuestros 4 metros cuadrados que nos rodean tenemos una concepción de la realidad plena. Yes. No sé, en este momento por acá están pasando rayos, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, y son un montón de actividad de la realidad que yo no veo. Y esto hablando en cuanto a lo material, ahora en cuanto a lo espiritual, hay emociones, hay intenciones, está la obra del Espíritu Santo, y entonces nos falta mucha información de la realidad, pero muchísima. Somos ciegos, somos criaturas de la oscuridad, Ujú. dice el doctor Ercy Sproul. Somos criaturas de la oscuridad y tenemos que tener una dependencia de la luz. Yes. Pero tristemente, siendo criaturas de la oscuridad, creemos que somos una luz, creemos que somos un sol. Y aquí el único sol de justicia es Jesucristo y Yes. el único que tiene la luz perfecta es el Espíritu Santo, el único que es omnisciente es Dios Ujú. y nosotros tenemos que aferrarnos porque lo único que vemos son sombras de la realidad. Y si somos tan pobres en nuestra interpretación de la realidad, pues ¿con qué
o sea, tenemos que ser soberbios para establecer que esta es la verdad de las verdades y yo estoy en el trono de la verdad. Ujú. No, pienso que haría falta muchísima humildad para sentarse en ese trono que nadie tiene. Así es, así es. Am, ¿cuál sería, pastor, ya para terminar, un consejo que haría a todas las denominaciones eh, del cuerpo de Cristo para poder estar unidos, como dice el apóstol Pablo, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en un mismo propósito, ¿no? ¿Qué le diría a la Un iglesia? consejo es depender del Espíritu Santo. Wow. Y Ujú, la gente me diría, ¿cómo hago para depender del Espíritu Santo? Deja de confiar en ti mismo. ujú, Deja de confiar en tu sabiduría, deja de confiar en tu intelecto, deja de confiar en tu interpretación de la realidad, ujú, de la verdad y de la vida. ujú, Deja de confiar en ti mismo, deja de confiar en tu brazo y empieza a confiar en Dios. De esa manera confiamos más en el Espíritu Santo y pienso que esta actitud y esta gracia que nos dé el Señor va a fomentar pues más la unidad, ¿no? Sabiendo que, no, que nuestra sabiduría, que Dios enloqueció la sabiduría de los sabios. ujú. Entonces, aferrarme al Espíritu Santo con mucha humildad, depender de Él, con la humildad de Cristo, porque tampoco somos humildes. Acá tenemos que hacer esa salvedad. Como no somos humildes, necesitamos que el Señor nos enriquezca con su humildad por medio del Espíritu Santo y decir, Señor, dame tu humildad para yo poder vivir en esta dependencia de ti y no vivir en la soberbia de creerme que estoy en la verdad y que tengo toda la sabiduría del mundo. No hacerme sabio en mis propios caminos, sino saber que toda la verdad absoluta está en ti. Eso por un lado, la confianza en el Espíritu Santo, bueno, también profundizar en lo que, en lo fundamental de las Escrituras, sobre todo en la soteriología, profundizar en el conocimiento de mí mismo. Yo Ujú. creo que eso nos va a llevar a también a fomentar mucho la unidad. Una de las cosas que puede llegar a incluso sacarnos del sufrimiento es conocernos a nosotros mismos. Mm. Porque como no nos conocemos, tenemos un falso concepto propio, un engaño de sí mismo, diría la Biblia, o con un término psicológico, un ego gigantesco donde se nos oculta lo que verdaderamente somos y nosotros construimos una idea de lo que somos falsa. Este es el engaño de sí mismo o el ego de la psicología. Ah, ¿Y qué es lo que construimos? Construimos que somos personas virtuosas, que somos personas de luz, que somos personas buenas, que somos... Y eso no dice la Biblia. Eh, no hay ni uno que sea bueno. ujú. Somos necios. El profeta Daniel dijo, nuestra es la confusión y tuya es la sabiduría. Nuestro es el pecado, Señor, y tuya es la verdad, la pureza. Entonces, conociéndonos más a nosotros mismos, vamos a conocer más a Dios y vamos a tener más compasión con el prójimo. Porque es por creernos tan buenos que descabezamos a todo el mundo. Pero cuando nosotros comprendemos y podemos empezar a ver nuestras oscuridades, es que podemos empezar a tener compasión de otros. Porque Ah, ya sabemos que con la misma vara que estamos ujú. midiendo, a nosotros nos va mal. Entonces, Ok. eso va a generar más ayuda. Dios quiere que lo que yo, quizás Él me haga un poco más fuerte que otro, no sentirme el juez de los hermanos, sino decir, bueno, como yo en esta debilidad, el Señor me ha fortalecido, entonces yo quiero ayudar a fortalecer a otro que está débil en esta área. No usar mi fortaleza para juzgar y para derribar al otro, sino para ayudar al otro. Y juzgar me refiero a condenar, más que el hecho de juzgar, porque pues juzgar vamos a juzgar todo el tiempo. Pero sí, eh, pero sí que en nuestro juicio ofrezcamos
la ayuda, el apoyo, el levantar al otro, ¿no? Es como una persona que sea fuerte, no sé, qué sé yo, en el estudio, por ejemplo, de las escrituras. Yo me siento fuerte porque he estudiado, porque me he profundizado y quizás soy más que, sé un poco más que el otro, pero bueno, claro, el otro tiene una familia, ha tenido que trabajar, no puede dedicarle el tiempo que ha tenido, que el Señor a nosotros nos ha dado, porque cada uno, pues, zapatero a tu zapato, ¿no? Cada uno a lo que el Señor lo puso a hacer. Pero Claro, entonces yo no me puedo ensoberbecer sobre el otro y darle con un caño por la cabeza, con un palo por la cabeza porque no sabe y decirle es un hereje. No, si Dios me ha hecho fuerte en esa área, entonces yo tengo que correr a ayudarlo, a levantarlo. Pero mira, ¿cómo es esto? Con humildad, con paciencia, porque las fortalezas que el Señor nos ha dado no son para derribar, sino para levantar. Y las debilidades que tenemos, pues es para conocerlas y también recibir ayuda de otros, porque así como somos fuertes en algunas áreas, en otras áreas somos débiles, y en las áreas que somos fuertes ayudamos, y en las áreas que somos débiles tenemos que dejarnos ayudar. así es. Hay un consejo del apóstol Pablo, ¿no? Que dice que antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a uno mismo, ¿no? O sea, yo miro a mi hermano, a mi hermano lo veo como superior a mí y viceversa, ¿no? Y de esa manera no hay orgullo, ¿no? O sea, yo me veo por debajo de él y él hace lo mismo, ¿no? Y ese es un gran consejo, ¿no? Que también lo Es vuelve un a gran decir que consejo. sí, y Y también lo tiene que dice, hacerse con esa conciencia, tiene que hacerse con esa conciencia porque es una realidad, esto no es poético, ni es lindo, ni es, esto es una realidad, porque dos son mejores que uno, ¿no? amén. Ujú. Yo, con el hecho de tener, pongamos un ejemplo, si, supongamos que estoy en una guerra y yo voy hacia el norte o defiendo el norte de nuestro batallón y tengo otro hermano que va a mirar a mis espaldas, ya somos más fuertes. Así es. Y realmente, si estamos unidos, vamos a ser más grandes. Ujú. Entonces yo tengo que mirar a mi hermano realmente así. Es una realidad, no es una poesía, no es un, qué sé yo, no son palabras diplomáticas, es una realidad. Con nuestros hermanos somos más fuertes y siempre tenemos que ver a nuestro hermano mayor. El Señor Jesús lo hizo y Él tiene la sabiduría del Espíritu. Entonces, creo que tenemos que, que verlo de esta manera, ¿no? Con esa conciencia. Así es. Amén, pastor. Muchísimas gracias, pastor, hoy por su presencia. Y más bien, si pudiera decir en sus canales en que los pueden seguir a usted, pastor, contenido muy bueno, muy recomendado del pastor. Si nos puede mencionar en dónde lo Gloria pueden a encontrar Dios. en las redes sociales. Bueno, en las redes sociales me pueden encontrar como Juan Camilo Tobar, con B corta, Juan Camilo Tobar, y también como Lee la Biblia hoy. Tengo como ese eslogan. En realidad al principio era el nombre del canal, pero las sociedades bíblicas tienen ya esa marca registrada, entonces yo lo dejé como un eslogan del canal, de los canales. En TikTok también Juan Camilo Tobar y Teología en un Minuto se llama ese canal. Así Excelente, que bueno, ahí por esas redes me pueden encontrar. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. excelente. Muy buen contenido, muy recomendado a todos los que quizás recién lo escuchen al pastor. Muy bueno ese contenido, la recomiendo. Gloria a Dios. Así es. Bueno, Dios mediante, ya tendremos otro live con el pastor ah, y le agradezco de verdad que ha sido de mucha edificación y bendición este live, pastor. Gloria a Dios, mi hermano. Bueno, gracias por la invitación y un saludo a todos mis hermanos allá que se unieron. Veo que son 36 en este momento, no sé cuántos fueron en total, Más de 40. pero les mando un saludo a todos de una manera muy, muy especial. Y bueno, gracias hermano Dani por también el espacio. El Señor les bendiga mucho. Gracias, pastor, y gracias a todos los que se han conectado, de verdad que una alegría de que puedan haber sido edificados con este tema, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Mantener la unidad a pesar de
que somos de diferentes denominaciones, lo que debe prevalecer es el amor, ¿no? El amor, porque Cristo nos enseñó que en esto conoceréis que son mis discípulos, ¿no? Si Sí, nos amamos unos a los otros, ¿no? es verdad, Así, es verdad. Que el Señor nos ayude a crecer en el vínculo del amor y sí. en el Espíritu Santo. Amén, pastor. Bien, muchísimas gracias, pastor. Un abrazo a la distancia. Que Dios bendiga su vida, su ministerio, y entonces ya será hasta una próxima oportunidad. Muchas Mu- bendiciones. Muchas gracias, mi hermano. El Señor le bendiga grandemente. Un Gracias, abrazo pastor. especial. Gracias, igual manera. Bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones a todos.